Hola hermanos, tanto tiempo que no nos veíamos. Hoy día vamos a seguir el tema de la autoestima. Es un tema súper importante que estamos viendo ahora como grupo de jóvenes y que si es que quieren compartir con sus amigos, con gente que conocen, que piensan que les puede servir este tema, los invito a que se sientan con la libertad de enviarles todos los videos que vamos a estar viendo que tienen que ver con el autoestima. ¿Por qué? Porque el mundo dice muchas cosas sobre la autoestima, pero también la Biblia nos habla muchísimo sobre esto y cuál es la concepción que debemos tener de nosotros mismos, cuánto valorarnos, cómo valorarnos, por qué valorarnos y todas esas cosas que hemos ido respondiendo y algunas que todavía no respondemos y que vamos a continuar viendo en detalle. Así que bienvenidos a este nuevo capítulo. Esta ya es la tercera sesión sobre la autoestima, que estamos viendo qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Así que si recuerdan, la semana pasada Fresia estuvo hablando de por qué es malo odiarse a sí mismo. ¿Qué es odiarse a sí mismo? En el fondo, despreciar lo que uno es. Ay, no me gusta cómo es mi cuerpo, no me gusta cómo es mi personalidad, me caigo mal, me odio. Son cosas que lamentablemente se escuchan mucho de parte de muchas personas. Tal vez a ustedes también les ha pasado que hay momentos en que sienten que se odian a sí mismos, o quizá les pasa muchísimo, quizá les pasa todo el tiempo, y contra eso tenemos que luchar. ¿Por qué? Como ya hemos visto, todas esas cosas nos llevan a cosas malas, nos llevan a envidiar a otros, a idolatrar a otros, quizá a no apreciar lo que el Señor ha hecho, porque cada uno de nosotros es una obra de Dios. Nuestro Creador es maravilloso y lo que Él creó, nosotros no debemos odiarlo ni despreciarlo. Así que por eso no debemos odiarnos, ¿cierto? Además que eso nos puede llevar al pecado, netamente, a idolatrar a otros, envidiar, como ya hemos visto. Entonces, hoy día vamos a ver el otro extremo de la autoestima, que es como un poquito quizá más natural, más obvio, al menos en los cristianos, que decimos ya, es obvio que no debemos considerarnos superiores a los demás. Es algo que en la Biblia está muy claro y que no debemos amarnos más que a los demás, ¿no es cierto? Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no menos ni más que a nosotros mismos. Así que vamos a, antes de comenzar, orar, pedirle al Señor que sea guiándonos, que sea eh, llevando Él su palabra a cada uno de nuestros corazones para que podamos entenderla bien como Él quiere que la entendamos y llevarla a la práctica. Así que oremos. Señor, te doy gracias por este nuevo día de vida, Señor. Te doy gracias porque podemos nuevamente juntarnos de forma online. Gracias, Señor, porque tu palabra es santa, es maravillosa, Señor, y nos enseña sobre tantas cosas hermosas, Señor, de nuestra vida. Gracias por tu sabiduría, porque tú quieres lo mejor para nosotros, nos amas y nos lo demuestras cada día, Señor. Te queremos pedir, Padre, que nos ayudes a hacer tu voluntad, Padre, a aprender más sobre ti, a conocerte, Señor, y a realmente vivir en tu voluntad, Señor, y no bajo la influencia de nuestros propios deseos, Señor, siguiendo nuestro corazón. Padre, queremos seguir tu corazón, Señor, porque sabemos que es el más puro, santo, justo y bondadoso, Señor, y queremos ser más como tú. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comencemos. En el día de hoy, como ya lo mencioné, el tema es ¿por qué es malo considerarse a uno mismo superior o amarse demasiado? Pero, ¿qué entendemos por amarnos demasiado? Yo lo separé en en tres esferas, que la primera sería eh, considerarse a sí mismo superior a los demás. Por ejemplo, si yo me considero superior que la gente que está a mi alrededor, superior a mi familia, superior a la gente que conozco de afuera, superior a mis hermanos de la iglesia, superior a mis amigos. Esto es como un aspecto o una esfera de el amarse demasiado. Considerar que yo soy más talentosa, soy mejor persona, soy más buena y todas esas cosas. Otra esfera
es que yo me considere superior a la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Que yo me considero mejor o superior de lo que realmente soy. Entonces, para eso, antes tenemos que saber qué somos realmente, ¿no es cierto? Tenemos que buscar en la verdad, que es la Biblia, buscar qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de qué somos nosotros, cómo somos. Esto está muy ligado a conocernos a nosotros mismos, la introspección, el examinarse a sí mismo, que es lo que estuvimos viendo en el mes pasado. Así que esa es la otra esfera, considerarse superior o mejor a lo que uno en realidad es. Y la tercera esfera es considerarse superior a Dios. Considerar que somos mejores, que nosotros podríamos hacer las cosas mejor si es que nosotros estuviéramos al control de las cosas, que como lo hace Dios. En el fondo esto es una falta de confianza en las buenas decisiones de Dios. Como que, ¿por qué el Señor mejor no hace esto? ¿Por qué no mejor acaba así con el sufrimiento del mundo? Muchas veces escuchamos esto, ¿no es cierto? Incluso nosotros mismos tal vez nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué no vienes de una? Ya, listo, ya córtala de esperar. Pero nosotros no somos quienes para juzgar las decisiones y los caminos del Señor, ¿no es cierto? Así que esas son las tres cosas con las que tenemos que tener cuidado y que pueden significar que nuestra autoestima está demasiado alto, que está más elevado de lo sano, más elevado de lo que el Señor quiere, ¿no es cierto? Y esto nos lleva al orgullo o a idolatrarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles eran las tres esferas? Primero, el hecho de que yo me considere mejor que los demás, mejor que mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amigos, mis hermanos de la iglesia. Yo soy mejor que los demás. Ese sería el primer punto de que mi autoestima, cuidado, está demasiado arriba. Segunda esfera, yo me considero mejor de lo que en realidad soy. Por ejemplo, si yo tengo un talento, por ejemplo, soy súper talentosa para hablar en público. Es mi talento especial. No es mi caso, ¿eh? Pero es un ejemplo. Tengo el talento de hablar en público y yo valoro demasiado ese talento y creo que soy la mejor del mundo para esto y que no hay nadie que me supere. Soy mejor, o sea, me considero mejor de lo que en realidad soy. Esa es la segunda esfera. Y la tercera esfera es considerarme mejor que Dios. O sea que yo, si fuera Dios, haría mejor las cosas de la que la está haciendo Él. O yo soy más inteligente, yo soy más buena, soy más cualquier adjetivo que Dios. Esas son las tres cosas con las que tenemos que tener cuidado y que nos encienden una alerta roja de, hey, cuidado, te estás considerando superior que lo que deberías, te estás considerando mejor de lo que el Señor quiere. Así que recapitulemos un par de puntos. Primero que nada, el autoestima, el valorarse a sí mismo, el quererse uno mismo, cuidarse, preocuparse por su propio bien, es algo bueno, ¿no es cierto? Hemos estado viendo que es algo bueno porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, el Señor nos ama, el Señor nos creó por amor y Él nos ha dado muchas cosas buenas. Por lo tanto, despreciarnos, odiarnos a nosotros mismos es algo malo. Eso es un extremo al que no debemos llegar, ¿no es cierto? Y si es que hemos llegado, en esos momentos debemos acudir al Señor y pedirle que Él nos ayude a salir de ahí, que nos ayude a no concentrarnos en nosotros mismos, en las cosas malas de nosotros y pensar que todo depende de nuestro esfuerzo, porque no es así, ¿no es cierto? Entonces, ese extremo de odiarse a sí mismo es malo. ¿Por qué? Porque viene del egocentrismo, de centrarnos en nosotros mismos. Quizá suena un poco contradictorio porque el egocentrismo normalmente lo relacionamos con el autoestima muy alta. Pero vemos que el autoestima baja también se relaciona con el egocentrismo porque pensamos que dependemos de nuestras propias fuerzas y nuestras debilidades nos desaniman porque quizá tenemos expectativas demasiado altas de nosotros mismos o creemos merecer cosas buenas y como no las tenemos, nos sentimos tristes porque decimos, ay pucha, me gustaría poder hacer esto y no puedo. Y eso nos lleva a tener una autoestima baja
Pero ¿de dónde viene eso? Del egocentrismo. Ahora vamos a ver el otro extremo, de amarse demasiado. ¿Y por qué eso estará mal? Porque, como sabemos, el mundo siempre dice que hay que amarse a sí mismo. Muchas veces de no te dejes pisotear, tú eres importante, y muchas frases así, con las que tenemos que tener cuidado, como dice la Biblia, examinadlo todo y retener lo bueno. Así que vamos a examinar todo lo que dice el mundo, compararlo con la Biblia y ver qué es lo que podemos aceptar y qué es lo que no debemos aplicar a nuestra vida, sino solamente lo que dice la Biblia. Así que veamos el primer versículo de hoy, porque hoy vamos a estar leyendo la Biblia, obviamente, y está en el Salmo 7. Así que los invito a abrir sus Biblias, si quieren ocupar la del teléfono, en el Salmo 7 y vamos a leer los versículos 6 al 17. Voy a leer la NBI, que dice así: Levántate, Señor, en tu ira, enfréntate al furor de mis enemigos. Despierta, oh Dios, e imparte justicia. Que en torno tuyo se reúnan los pueblos, reina sobre ellos desde lo alto. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia, págame conforme a mi inocencia. Dios justo, que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Mi escudo está en Dios, que salva a los de corazón recto. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Ya ha preparado sus mortíferas armas, ya tiene listas sus llameantes saetas. Miren al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. Cavó una fosa y la ahondó. En esa misma fosa caerá. Su iniquidad se volverá contra él, su violencia recaerá sobre su cabeza. Alabaré al Señor por su justicia, al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos. Esto es algo que no solemos quizá darle tanto énfasis, a la justicia y a la ira de Dios, al enojo de Dios, todo lo que Él siente cuando ve el pecado. Recordemos que Dios es santo, que Dios es justo. Él no puede pasar por alto los pecados como si fueran cualquier cosa, sino que Él, en su justicia, castiga al malvado. Y todos cosechamos lo que sembramos, ¿no es cierto? Si nosotros somos violentos, si nosotros tratamos mal a los demás, entonces vamos a recibir lo mismo de vuelta. Es algo lógico. ¿Por qué? Porque el Señor es justo y Él nos da lo que merecemos. Pero no se termina ahí la historia, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que hemos pecado, que hemos hecho cosas malas, que hemos deshonrado a Dios. No hay nadie que sea totalmente inocente en ese sentido, ¿no es cierto? Solamente Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta esa justicia de Dios y tener el temor de Dios de pedirle perdón, de reconocer que solamente Él es santo, que nosotros no somos buenos por nosotros mismos. Así que vayamos al siguiente versículo, que está en Romanos 3, y vamos a leer los versículos 10 al 28. Pues como está escrito, no hay justo ni uno solo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Su boca es un sepulcro abierto, usan la lengua para engañar. Lo que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y amargura. Están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van, causan destrucción y tristeza. No conocen el camino que lleva a la paz. No les pasa por la mente tener respeto o temor de Dios. Ahora sabemos que lo que dice la ley es para los que tienen la ley. Se acabaron las excusas. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley. La ley solo nos muestra nuestro pecado. Pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo.
Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado, cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora, al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Entonces, ¿hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos? No la hay. ¿Por qué razón? Por razón de fe y no por cumplir la ley. Por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. Es fuerte leer todo esto en la palabra del Señor, porque sabemos que Él tuvo misericordia de nosotros y nos salvó, y por eso Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz. Pero eso no nos hace mejores, eso no nos hace merecedores de ese regalo que Él nos dio. No es que nosotros, por creer en Jesús, seamos buenas personas, no. Hemos sido aceptados delante de Dios solamente por su gracia, por su misericordia. Esa fe que Él nos dio no nació de nosotros, es un regalo de Dios. Por eso no nos podemos sentir orgullosos de cómo somos, de nosotros mismos. No, porque no es mérito nuestro, es del Señor. Todo es del Señor y para el Señor. Solamente por gracia hemos sido salvados. Vamos a seguir dándole énfasis a esto en Efesios 2, 1 al 10. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y bondad que Él nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esto también es un golpe duro en nuestro orgullo muchas veces, en nuestro ego, porque todas las cosas buenas que nosotros hacemos desde que conocemos al Señor no son mérito nuestro. Aquí mismo dice, son obras que el Señor preparó de antemano, que Él ya tenía listas para que nosotros las hiciéramos, y esas buenas obras le den gloria a Él. Todo al final es para darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da el querer y el hacer de esas buenas obras. No es por nuestras buenas intenciones ni nuestro corazón lindo, tierno. No, es porque el Señor así lo quiso y el Señor puso esas buenas obras a disposición nuestra. No para que nosotros nos llevemos el crédito, para que nosotros nos sintamos mejor con nosotros mismos. No, es para la gloria de Dios, solamente para eso. ¿Valdrá la pena? Pues sí, todo es gracias a Él. Todas las cosas buenas vienen de lo alto, vienen de nuestro Creador y no de nosotros mismos. Es por eso que le damos la gloria a Él. Vayamos ahora a Santiago. Vamos a leer el capítulo 4, los versículos 6 al 12.
pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Tenemos que confiar en la justicia de Dios y en que Él es el único que tiene derecho a juzgar, a castigar y a hacer justicia realmente. Nosotros no, porque no somos quien para juzgar a los demás, porque nosotros también somos pecadores. Por lo tanto, solo nos queda amar, mostrar esa compasión del Señor a nuestro prójimo. Vayamos al siguiente versículo, que también está en el libro de Santiago, esta vez en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 16 al 18. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve con las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. De nuevo, aquí insiste la palabra del Señor en que todo es para su gloria, todo lo bueno viene de Él y no de nosotros. Muchas veces las buenas obras que hace el mundo, que hacen las personas que no conocen al Señor, es para sentirse mejor con ellos mismos. De hecho, la psicología dice que todas las buenas obras que los seres humanos hacemos son para sentirnos mejor con nosotros mismos. Pero la diferencia está en nosotros, en que nuestras buenas obras no deben ser para eso, deben ser para la gloria de Dios únicamente. ¿Por qué? Porque debemos dar buen testimonio, debemos hacer buenas obras y así mostrar nuestra fe. Porque también dice la palabra que la fe sin obras es muerta. ¿A qué se refiere esto? No se refiere a que somos salvos por las obras, somos salvos por la fe, por la gracia de Dios. Pero si nosotros no tenemos un cambio en nuestra vida y eso se traduce en obras, si es que no pasa eso, quiere decir que nuestra fe no es de verdad, no es genuina, es una fe de mentira, una etiqueta solamente. Entonces, por nuestras obras se nota si es que realmente estamos siguiendo a Cristo o no. Pero también nuestra actitud es sumamente importante, de que esas obras no son para gloria nuestra, son para darle gloria a Dios, para mostrar cómo es Él, para gritarle al mundo que Dios es bueno, que Dios los ama, que Dios es maravilloso, justo, santo, omnipotente, bueno, generoso, misericordioso. Y todo eso habla a través de nuestro testimonio, a través de nuestras obras que dan gloria a Dios. Y esas obras las preparó Él. Recordemos eso. Así que no nos pertenece a nosotros el crédito, el mérito. No debemos sentirnos orgullosos por nuestras buenas obras, sino que debemos darle las gracias y la gloria a Dios. Ahora volvamos al libro de Romanos y leamos en el capítulo 12 esta vez. Vamos a leer Romanos 12 del 3 al 6, aunque del versículo 6 solamente vamos a leer la primera parte. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada una tiene una función distinta. Asimismo pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo.
como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Pero Dios, en su generoso amor, le ha dado a cada uno dones diferentes. Bueno, luego menciona esos dones, ¿no es cierto? Pero lo importante es que no seamos nosotros orgullosos para decir, ¿sabes qué, hermanito? Oye, tú creo que el Señor te dio este don y que tu rol es este y que tú tienes que hacer esto, porque para eso eres bueno. Tengamos cuidado porque muchas veces el Señor nos llama a hacer cosas en las que quizá no somos tan buenos, pero nos llama igual, porque Él es el que nos capacita, Él es el que nos llama y todo pertenece a Él. Por lo tanto, nosotros no somos quien para decirle a otra persona, a otro hermano, para qué cosas es bueno o qué es lo que debería hacer, sino que el Señor es el que dirá. Y por eso cada uno debe conocerse a sí mismo, ¿no es cierto? Pero recordemos, no exagerar nuestras debilidades y no exagerar nuestros talentos, nuestras cosas buenas que el Señor nos ha dado, porque son solamente para la gloria de Dios. Esto lo voy a seguir repitiendo para que se nos quede bien marcado en la mente, en la memoria, en el corazón, porque es sumamente importante que todas las cosas buenas que hacemos son para la gloria de Dios. Así que también, viendo de nuevo el versículo 3, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. No nos creamos mejor, no nos creamos superiores, porque esto demuestra orgullo. Y no debemos ser orgullosos, porque como veíamos antes, el Señor rechaza a los orgullosos y Él favorece a los humildes. Debemos ser humildes, porque primeramente Él fue el más humilde. Imagínense, Jesús estaba en el trono de la gloria, alabado por toda la creación, y de pronto se humilla tanto. Creo que no sé si en toda la historia de la humanidad ha habido otra persona tan humillada como lo fue Cristo. Cuando estuvo aquí en la tierra, lo pisotearon, le pegaron, lo maltrataron de tantas maneras y se humilló de una forma impresionante. Y ese es nuestro ejemplo. O sea, debemos sí o sí ser humildes, sí o sí darle toda la gloria a Dios y someternos a su voluntad y no a la nuestra. Entonces, nos va quedando bastante claro, ¿no es cierto?, que no debemos tener un concepto de nosotros mismos demasiado alto. Tenemos que tener mucho cuidado y ser humildes, porque el Señor es el que nos da nuestro valor, no nosotros mismos. No tenemos por qué andar demostrándole a los demás que somos buenos, que somos suficientes, porque no importa lo que los demás piensen o digan, importa lo que el Señor dice. Y Él es el que nos da nuestro valor y Él es el que nos ama. Así que vamos a ver qué son estas frases que también mencionaba Fresia la semana pasada, que el mundo suele decir acerca de la autoestima y de cómo uno se debe ver a sí mismo. Te dicen, no te dejes pisotear por los demás. No. Ámate, tú eres perfecto tal y como eres. Eres perfecta, eres perfecto. Tú no le debes nada a nadie. Nada. Tienes derecho a equivocarte. Sí, de vez en cuando todos nos equivocamos, ¿cierto? Obviamente hay muchas más frases que el mundo nos dice acerca de esto. Pero tenemos que tener cuidado, porque lo que dice el Señor no es eso. Nos dice que nuestro valor no depende de nosotros, no depende de cómo nosotros nos veamos. Nosotros no vamos a cambiar lo que somos por querernos o no querernos. Nuestro valor ya está. El Señor nos ama. De eso depende nuestro valor. Él nos hizo, depende del Señor y no de nosotros. Ahora bien, nosotros somos pecadores. Tú eres un pecador, eres una pecadora. Te lo digo a ti que estás escuchando esto. Y yo también lo soy. Soy una terrible pecadora. Y no podemos agradar a Dios con nuestro esfuerzo humano. Por más que seamos la mejor persona del mundo, no vamos a lograr agradar a Dios de esa forma. Todo lo bueno que hay en nosotros es por misericordia de Dios. Todas nuestras cualidades, nuestros talentos son regalos de Dios. Y son para darle la gloria a Él, porque Él planeó esas cosas buenas. Por lo tanto, le pertenecen a Él.
Y si te odias, eso te va a llevar a envidiar a los demás, te puede llevar a idolatrar a los demás, a despreciar la obra de Cristo, y eso es terrible. Por lo tanto, no nos odiemos a nosotros mismos. Esa no es la solución. Ser humilde no es igual a odiarse a sí mismo. No, tengamos cuidado con ese extremo, ¿no es cierto? Lo que veíamos la semana pasada, no debemos odiarnos, considerarnos inferiores a los demás, sino que somos iguales a nuestro prójimo. Todos los seres humanos fuimos creados por Dios, y Dios es un creador maravilloso. Pero si te amas demasiado, te estás idolatrando a ti mismo y estás quitándole el primer lugar a Dios. El primer lugar en tu vida debe ser el Señor, porque Él es el que gobierna, Él es el único justo, el único santo, el único bueno realmente. Por lo tanto, a Él pertenecemos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. No tenemos derecho a andar en las nubes, ¿no es cierto? Diciendo, ah, yo soy genial. No, tengamos mucho cuidado con eso. Pero a pesar de nuestro pecado, Dios nos ama y por eso Jesucristo pagó por nuestro castigo. Vamos a leer Gálatas 6, los versículos 3 al 10. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberán proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Si sembramos cosas, acciones, actitudes que son para agradarnos a nosotros mismos, para sentirnos mejor, o para agradar a otros, entonces no estaremos sirviendo al prójimo como debemos, no estaremos amando al Señor, estaremos amándonos a nosotros mismos y quizá idolatrando a los demás. Pero cuando lo hacemos, cuando sembramos amor al prójimo con el propósito de glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, entonces vamos a cosechar vida eterna, vamos a cosechar todas las cosas hermosas que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero tengamos siempre en cuenta esto, todo es para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria, no para nuestra propia satisfacción. La meta no es llegar a sentirnos bien con nosotros mismos. La meta es toda la gloria y toda la honra son para Él. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos para su gloria, somos felices y no tenemos que andarnos preocupando de que, ay, soy mala en esto, ay, soy mala en esto otro, pucha, me odio. Esas cosas vienen de la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, debemos rechazarlas y sacarlas de nuestra vida con el poder del Señor. Recordemos que aunque nosotros no somos nada, el Señor nos ama. Así que aferrémonos a eso. Cuando nos sintamos mal con nosotros mismos, aferrémonos al amor del Señor. Y cuando nos demos cuenta de que nos estamos amando demasiado, aferrémonos al amor del Señor, a su justicia, a su santidad. Y digamos, wow, Él se merece toda la gloria, solamente Él, y no nosotros. Como última reflexión, les quería contar una historia de un profesor que estaba en la sala con sus alumnos y les entregó un globo a cada niño. Les pidió que escribieran cada uno su nombre en el globo. Y así lo hicieron. Cada niño escribió su nombre en un globo y luego les dijo que dejaran los globos en el suelo, en la sala, y que todos los niños salieran de la sala. Y así lo hicieron. Todos los niños salieron de la sala y los globos quedaron adentro. Entonces,
después quizá de haber revuelto los globos, el profesor les dice a los niños, ya, ahora entren a la sala y que cada uno encuentre el globo que tiene su nombre, que ustedes le escribieron. Tienen 5 minutos. Entonces los niños entraron a la sala, cada uno buscando su globo, buscándolo. Pasó el tiempo, pasaron los 5 minutos y nadie había encontrado su globo. Y el profesor dijo, ya, ahora lo vamos a hacer de manera distinta. Cada uno va a tomar cualquier globo, lo va a mirar, va a leer el nombre que está escrito en el globo y se lo va a ir a entregar al dueño del globo. Entonces los niños le hicieron caso al profesor, agarraron cada uno un globo y se lo entregaron a la persona que tenía el nombre. Y en menos de un minuto todos los niños ya cada uno tenía el globo con su nombre. Entonces el profesor les dio esta muy buena reflexión de que si cada uno busca su propia felicidad y trata de satisfacerse a sí mismo, no va a lograr nada, no va a lograr ser feliz. En cambio, si nosotros nos preocupamos por el bien de los demás y entregamos a los demás lo que ellos necesitan, de alguna forma el Señor, como es justo, va a hacer que a nosotros también nos llegue lo que necesitamos. Por lo tanto, el preocuparnos de la felicidad de los demás nos va a hacer felices a nosotros. Y con esa reflexión los quería dejar ahora al final, para que nos preocupemos de los demás, amemos a los demás, porque esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Y así también demostramos de quién somos. Somos del Señor. Y el Señor es amor. No es solo amor, ¿no es cierto? Pero Él es amor. Y hay muchas cosas maravillosas que todavía tenemos para conocer de Él, porque Él es eterno. Así que esforcémonos en conocerlo cada vez más y en darlo a conocer a las demás personas. Contémosle a todos los que conocemos lo maravilloso que es el Señor. Y su palabra cumplirá su propósito. No tenemos que preocuparnos de convencer a los demás, porque nosotros no tenemos ese poder. No es nuestra responsabilidad. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero sí es nuestro deber predicar la palabra a todos. Hablar sobre el Señor, hablar sobre lo que Él ha hecho en nuestras vidas y sobre lo que dice la Biblia, sobre lo que dice su palabra, que es la que tiene poder. Así que sigamos confiando en el Señor, conociéndolo más, y así damos por terminado el tema de hoy. Los invito a orar y que realmente nos humillemos ante el Señor, reflexionando en su palabra, en la forma en que Él quiere que vivamos y le hagamos caso, porque Él es sabio y Él sabe por qué nos dice las cosas. Así que humillémonos delante de Él. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque muchas veces no es lo que queremos escuchar, Señor, pero es lo que necesitamos escuchar, porque tu palabra es sabia, es maravillosa, Señor, y tus caminos son tanto más altos que los nuestros, Señor, y es lo que realmente necesitamos en nuestra vida, tu sabiduría. Te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a ser humildes, Padre, a no amarnos más de lo que debemos, Señor, pero tampoco a odiarnos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a tener una autoestima que a ti te agrade, Padre, a vernos como realmente tú nos ves, Señor, y a amarte a ti sobre todas las cosas, Señor, que tú gobiernes nuestras vidas, que tú seas nuestro Señor, y que no le rindamos nuestra vida a nadie más, Señor, que no sea a ti, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, agradeciéndote por tu perfecta voluntad. Amén. Bueno, bendiciones a cada uno de ustedes y nos estamos viendo por ahí, estamos chateando y espero que les vaya muy bien. Acuérdense de no salir de sus casas. Los quiero. Chao.